Ya estamos, ya estoy grabando. Vamos a comenzar. Voy a primero a desarrollar el tema de hoy, que sigue siendo las estadísticas, y al final hablamos del proyecto y cualquier otro tema que surja. Pero primero vamos a terminar con el tema que iniciamos la clase anterior, que fue estadísticas hechas en Python. Por lo que recuerdo, nos quedamos en un programa para imprimir una tabla de frecuencias. Bueno, dejen presentar la pantalla. Ya estoy presentando la pantalla y aquí está el Spider. Bien, creo que aquí nos quedamos. Fue un programa de una tabla de frecuencias para una lista de números. Entonces, el programa pone un encabezado de números y frecuencias, y los imprimía. Bueno, a la vez iba contando cuántas veces aparecía cada uno de estos números en la lista que se supone era una lista de calificaciones. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a modificar este programa para que la tabla de frecuencias sea una tabla ordenada. ¿Sí? Voy a copiar el programa anterior, lo voy a pegar y le voy a hacer algunas modificaciones. Ahora va a ser una tabla de frecuencias ordenada para una lista de números. Igual tenemos que importar de collections la función counter para que nos contabilice cuántas veces aparece cada número. Y vamos a hacer aquí algunos cambios. El ejemplo va a ser el mismo. Incluso la función la voy a llamar igual, tabla frecuencias, y voy a utilizar estas calificaciones. ¿Cuáles son las pequeñas diferencias? Voy a ordenar para la frecuencia, para lo que voy a llamar la frecuencia. Hay una variable que llamo la frecuencia, y de la tabla voy a utilizar una función que es llamar al más común. En inglés hay que hacerlo, el most common, entre paréntesis, los paréntesis vacíos, y esa lista, ahorita si quieren hacemos una impresión parcial para que vean cómo queda esa lista frecuencia, la ordenamos. ¿Sí? Entonces ahora sí vamos a imprimir. Eso sí es muy parecido a lo que acabo de borrar, una columna que sea números. Voy a utilizar un espacio, un tabulador, para luego iniciar la siguiente columna que se va a llamar frecuencia. Entonces voy a recorrer toda la lista ordenada desde I en frecuencia. Vamos a imprimir. ¿Qué vamos a imprimir? Bueno, primero vamos a imprimir entre corchetes, le doy el número 0, ahorita vamos a ver a qué corresponde. Un espacio, ya vimos la clase anterior que necesitaba 2 espacios para que quedan ordenados, y una y otra llave con el número 1. ¿A qué corresponde? Bueno, tengo que cerrar comillas, muy bien. ¿A qué corresponde el número 1? El número 1, a esa lista que ahorita les voy a mostrar, el primer elemento va a ser el número. Y el segundo elemento de esa lista, para cada i de esa lista, va a ser el segundo. Bueno, el segundo elemento, que es el que tiene el índice 1. Y ya, es todo.
Dejen correrlo para que vean el resultado en orden, pero después hago una impresión parcial intermedia de frecuencias para que vean qué es lo que hacía la función, la variable frecuencia. Aquí ya está en orden. Aparece primero números, luego digo, en números aparece el 1, el 2, el 3, el 4. El 5 no aparece porque el 5 no es parte de nuestra lista, pero luego el 6, 7, 8, 9 y 10, ¿sí? Y luego las veces que aparece cada número. Entonces está ordenada para números. Esa lista ordenada se llamó frecuencia. Vean, voy a hacer una impresión parcial de frecuencia para que vean de qué se trataba. Aquí está. En una lista, fue una lista de tuplas. Aquí está la tupla 1, 1, que quiere decir que el número 1 aparece una vez. La tupla 2, 1, el número 2 aparece una vez. La tupla 3, 2, el número 3 aparece 2 veces. Y así sucesivamente hasta el 10. Ya está ordenada porque en el renglón 10 la ordenamos. Pero fíjense, si la hubiera mandado a imprimir, bueno, lo voy a hacer. Frecuencia antes del renglón que lo ordena, ¿cómo hubiera quedado? Fíjense, aquí está la lista sin orden. Primero el 9 porque aparece 5 veces, luego el 6 porque aparece 3 veces. En el renglón, ahora en el renglón 11 se ordena y la impresión del renglón 12 ya aparece primero el número 1, luego el número 2, luego el número 3 y así hasta el número 10. Entonces, este ciclo del renglón 15 y 16 lo único que está haciendo es tomar este 1 y acomodarlo en la columna de números, tomar este segundo 1 y acomodarlo en la columna de frecuencias, y así con todos, tomar este 6 y acomodarlo en la columna de números, tomar el 3 y acomodarlo en la columna de frecuencias. Eso es lo que hicimos. Este print, pues nada más para que se dieran cuenta que hicimos, sale sobrando. Este segundo print también, solamente como ejemplo. Lo que me importa es la impresión que hacemos en el renglón 14, que son las columnas de números y la columna de frecuencias. Entonces ahí está ya nuestra tabla de frecuencias ordenada. ¿Alguna pregunta? Vamos a continuar. El siguiente ejemplo va a ser, muchas veces en estadísticas nosotros queremos el rango de números entre los cuales se encuentra nuestra muestra. Entonces vamos a hacer un programa muy sencillo para encontrar, encuentra el rango. Bueno, ya no le pongo más detalles, se supone que entendemos que es el rango de una serie de números. Entonces esa función se va a llamar rango y va a recibir una lista de números. ¿Y qué es lo que va a hacer? Tenemos que determinar cuál es el menor, cuál es el mayor, y con esos dos datos calcular el rango. ¿Cómo voy a encontrar el mayor? Pues hay el menor. Hay una función muy simple que para una lista de números con la palabra reservada min, de mínimo, nos va a decir cuál es el menor en la lista de números. Luego también existe una función que es max, máximo, que nos va a decir cuál es el mayor de los números en una lista. Y pues el rango es una resta, ¿sí? Mayor menos menor. Voy a hacer que esta función me regrese return el mayor, el número mayor, el número menor y el rango. Entonces voy a escribir un programa principal para probarlo. De nuevo voy a utilizar el ejemplo que tenía de la cooperación de dinero que había planteado la clase anterior. En una lista tenemos que alguien cooperó con 100 pesos, alguien con 50, alguien con 25,
3 personas con 50, u otra de 100, una de 150, 2 de 75 y una de 90. Entonces, esa lista la voy a enviar a la función rango, esperando que la función rango me mande los siguientes datos: el mayor, el menor y el rango, ¿sí? Entonces, todo eso lo voy a obtener de enviar la lista cooperación a la función rango. Y vamos a imprimir resultados. Un texto sencillo: mayor es igual, bueno, entre llaves 0, luego menor es igual, entre llaves 1, luego rango es igual, rango, 2 puntos, y entre llaves el número 3. Cierro comillas, punto, y format. Entonces estoy esperando 3 datos. El 0 va a ser mayor, el 1 va a ser menor, el 3, no es el 3, es el 2, 0, 1 y 2. Y el 2 va a ser rango. Y se acabó el programa. Vamos viendo el resultado. F5, y ahí está. El mayor es 150. El menor es 25, efectivamente, y el rango 150 menos 25, 150 menos 25 es igual a 125. Entonces aquí tenemos un programa también muy sencillo para calcular el rango de números en una muestra de números. Dejen ir aquí al PDF, que ahora sí ya lo pueden consultar en Classroom. Ya está el PDF completo. Ahorita lo que acabamos de hacer es el rango, para que vean el siguiente tema. El siguiente tema es calcular la varianza y la desviación estándar. Para eso necesito recordar la ecuación de la varianza, que es el sumatorio de x menos x promedio al cuadrado entre el número de datos. Bueno, ahí está la fórmula. Vamos a teclear el programa. Entonces va a ser un nuevo programa. Le vamos a poner un aviso. Se trata de un programa para que encuentre la varianza y la desviación estándar en una lista de números. Para calcular la varianza necesito la media de esos números. Entonces podría copiar la función que tenía para la media. La voy a llamar cálculo media, pero bueno, como está muy fácil, ahorita rápido la vamos a teclear. Voy a recibir una lista de números. Voy a sumar los números con la función sum. Voy a ver cuántos números tiene mi lista con la función len. Y voy a calcular la media, que es la suma entre n mayúscula. Voy a retornar el valor de la media. Ahí está. Ahí está la función para calcular la media. Necesito otra función para calcular la diferencia. Recuerden que hay que hacer varias restas entre el valor y la media. Esa función la voy a llamar cálculo diferencia. Cálculo de la diferencia. Cálculo de la diferencia va a recibir la misma lista de números y va a ser lo siguiente. Necesito la media, ¿sí? Pero la media la calcula la función que está arriba. Entonces, la media es igual al resultado
obtenido en la primera función que se llama cálculo media, resultado que se obtiene con la misma lista de números. ¿Sí? Entonces, el renglón 12 se va a la función que está en el renglón 5 y se trae de regreso a la media. Y hay que hacer varias restas, varias diferencias. Todas esas restas las voy a ir guardando en una lista. Y la lista la voy a llamar diff por diferencia. Pero si se fijan en la ecuación, la voy a volver a colocar, es la diferencia al cuadrado. Entonces, todos esos números que son las restas, los voy a tener que elevar al cuadrado. Voy a hacer otra lista que se llama cuadrado, cuadrados, diff, cuadrados de la diferencia. Y en principio, esa lista también está vacía. Bien, ahora sí vamos a hacer todas las restas y elevar al cuadrado el resultado de todas las restas. Para un contador J en diff, a ver, espérenme. La media, la diferencia, no. Sí, bueno. Para un contador I en números, porque los números que tengo que restar está en la lista que se llama números. Para I en números tengo que hacer la siguiente operación. Bueno, la voy a platicar diferente porque lo voy a hacer en un solo renglón. Voy a estar añadiendo a la lista vacía diff todas las restas que son el número i menos la media. ¿Sí? A ver. Y voy a regresar, return, la diferencia diff. Ahora sí lo voy a platicar en orden. Primero hago la resta y el resultado de cada resta con append lo añado a esta lista vacía que se llama diferencia. ¿Sí? Es más, el cálculo de los cuadrados lo voy a hacer después. Ahorita quito esa lista para que no confunda tanto. ¿Sí? Entonces, ahí está. Aquí nada más hice las restas. Todavía no las elevo al cuadrado. Cada número de la lista le resto la media y la guardo en la lista diff. Así hasta que pase todos. Me regreso al PDF. Lo que hice es nada más lo que está adentro del paréntesis. Tengo muchos números que son muchas restas, pero no los he sumado. Y no los he elevado al cuadrado. Bueno, primero se elevan al cuadrado y luego se suman. No lo he hecho. Bien, vamos a continuar. Vamos a hacer la suma y elevar al cuadrado en otra función. Esta otra función se va a llamar cálculo de la varianza. Pues ahora sí es sencillo el cálculo de la varianza, que se va a hacer con los mismos números de la misma lista inicial. Necesito las diferencias. Las diferencias se hicieron acá arriba en otra función. Entonces, esas diferencias tengo que ir a la función que se llama cálculo diferencia y que me haga esas restas con todos los números de mi lista. Bien, ahora sí, por fin, que los eleve al cuadrado. Entonces aquí es donde va cuadrados diff. Aquí es donde va mi lista de números elevados al cuadrado que en principio está vacía. Para cada j en la lista que se llama diferencia, diff, donde están todas las restas, voy a elevar todos esos resultados al cuadrado y los voy a añadir a la lista vacía del renglón 20. Entonces, la lista vacía del renglón 20 que se llama
cuadrados diff, le voy a añadir append todos los números j, que son las diferencias, doble asterisco al cuadrado, elevados al cuadrado. ¿Sí? Bien, ya tengo todos los números elevados al cuadrado. Pero ahora, si ven de nuevo el PDF, los tengo que sumar. Entonces, para sumarlos, al resultado le voy a llamar suma de cuadrados. Bueno, de cuadrados de la diferencia. Y es sumar todos los números que están en esta lista que se llama cuadrados diff. Ya hice la suma y tengo un resultado. Pues la varianza es igual a ese número que es suma cuadrados diff entre el número, entre n, el número de elementos, y el número de elementos está aquí arriba. Bueno, está en otra función, pero ya lo había hecho, es el renglón 7, no más que lo tengo que escribir completo, es len números, ¿sí? Es el número de elementos, o el número, sí, el número de elementos que tiene mi lista original. Y me va a regresar return la varianza. Recuerden que también el programa va a calcular la desviación estándar, pero la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Eso lo voy a hacer en el programa principal. Déjenme acomodo esto y se acabó. Vamos al programa principal. El programa principal tengo las eficiencias. Eficiencias de un proceso, las eficiencias de una máquina. Tengo una lista con números flotantes. Por ejemplo, podríamos pensar en eficiencias de una turbina o eficiencias de un motor. 27.3, 27.9, 32.9, 35.2, 44.9, 39.9, 30, 29.7, 28.5, 32, 37.6. Déjenme ver si no me equivoqué entre puntos y comas, punto, coma, punto, coma, punto, coma, punto, coma. Parece que está bien, ¿sí? Entonces quiero la varianza de esos datos. La varianza va a ser el resultado de ir a una función que se llama cálculo varianza, y llevarles esa lista que se llama eficiencias. Estos números se van a ir a la función cálculo varianza. La función cálculo varianza va a llamar a la función cálculo diferencia, y la función cálculo diferencia a su vez va a llamar a la función cálculo media, y todos van a utilizar la lista que aquí abajo se llama eficiencias, aunque aquí arriba la llaman números. Bien, entonces que me imprime el resultado, print la varianza para la lista es coma varianza. Déjenme que no me equivoque, voy a dejar un espacio. Y luego voy a hacer el cálculo de la desviación estándar. Desviación STD, desviación estándar es igual a la varianza elevado a la 0.5. Y entonces otro renglón que me imprima la desviación estándar. La desviación estándar para la lista cierro comillas, cierro comillas, coma,
y la desviación de estándar se llama des-STD. Des-STD. Y se acabó. Si no tenemos errores de dedo, vamos viendo los resultados. ¿No? Estuvo correcto. La varianza fue de 28.55, la desviación estándar de 5.34. Bien, ¿preguntas? No, profe. Muy bien. El siguiente tema, de nuevo les muestro primero el PDF, es encontrar la correlación entre dos series de datos. Es decir, el ejemplo que les voy a mostrar es, tengo una serie de datos de calificaciones promedio de la prepa, ¿sí? Y los voy a correlacionar con otra serie de datos que son calificaciones en el examen de admisión a la universidad. Y la pregunta es, ¿hay una correlación entre esas dos series de datos? Las calificaciones que sacaron como promedio de la prepa están correlacionadas con la calificación que sacaron en un examen de admisión a la universidad. Pues hay una variable estadística que nos da información al respecto y es la correlación. Esta es la fórmula para la correlación, donde X podría ser las calificaciones de la prepa de cada alumno, la Y podría ser la calificación del examen de admisión también de cada alumno, N es el número de alumnos que estoy considerando en mi muestra. Y si se fijan, hay que hacer sumatorio de X, sumatorio de Y, pero también sumatorio del producto X por Y. Luego hay que hacer sumatorio de los cuadrados de X, también hay que hacer sumatorio de los cuadrados de Y, que es diferente a que el sumatorio de X lo eleve al cuadrado, como es en esta parte, y aquí que el sumatorio de Y lo eleve al cuadrado. En primero tengo que calcular cada cuadrado y después sumarlos. Aquí tengo que primero sumar cada y luego el resultado final elevarlo al cuadrado. Aquí es lo mismo. Primero cada x le elevo al cuadrado y todos esos cuadrados, n cuadrados, los sumo. Aquí todas las x las sumo y al final el resultado lo elevo al cuadrado. Entonces hay que hacerlo por separado. Vamos a ver ese programa. Bueno, para ese programa, y dejen probarlo acá, necesitamos una operación que ya habíamos platicado hace algunas clases, que es el zip. ¿Sí? Si recuerdan que alguna vez hablamos de una opción en Python que es zip. Vamos a recordarla de qué se trata. Vamos a suponer que yo tengo dos listas de números. La lista 1, que es igual a 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Y luego tengo otra lista de números, la lista 2, que son me quedé en el 5, bueno, pues que sean el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10. ¿Sí? Bien, fíjense lo que voy a hacer. Para cada X y para cada Y en las listas 1 y 2, tengo que escribir los zip lista 1, lista 2. ¿Qué voy a hacer? Voy a imprimir X y Y. ¿De qué se trata zip? Zip toma el 1 y el 6 y los imprime en el primer renglón. Luego toma el 2 y el 7 y los imprime en el segundo renglón. Luego toma el 3 y el 8 y los imprime en el siguiente renglón. Es decir, tú puedes, en un problema de estadísticas, teclear una lista de valores que son el eje X y otra lista de valores que son el eje Y. Entonces tienes que graficar X1 con Y1, X2 con Y2, X3 con Y3 y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo unirlos? ¿Cómo hacer que 1 y 6 sean la misma coordenada, 2 y 7 sean el mismo punto, la misma coordenada, 3 y 8 sean el mismo punto?
con zip. Fíjense, voy a dar enter y entonces ya nos reconoce a los primeros elementos como parte de una coordenada. 1 y 6 es la primera coordenada, 2 y 7 es otra, 3 y 8 es otra, y así sucesivamente, ¿sí? Voy a utilizar este zip para el programa que sigue, que es el cálculo de un coeficiente de correlación. Ustedes ahorita verán en su momento donde utilizo la función zip. Pero ya con esto recordaron de qué se trata la función zip. Entonces, este programa se trata del cálculo del coeficiente de correlación de dos series de datos. Fíjense, si quieren primero hago el programa principal. Tengo una serie de datos, una lista que se llama promedio de la prepa, promedio prepa, ¿sí? Y para diferentes alumnos tengo los promedios de 90, de 92, de 95, de 96, de 87, de 88, de 90, de 95, de 98 y de 96. 2, 4, 6, 8, 10 números. Más si me tengo que fijar que lo voy a correlacionar con otra lista que tiene el mismo número de elementos. Y este es el promedio de un examen de admisión. Lo llamo promedio admisión. Y es otra lista. Y los promedios del examen de admisión son 85, 87, 86, 97, 96, 88, 89, 98, 98 y 87. Se supone que los primeros elementos corresponden a la misma persona, los últimos elementos también corresponden a una misma persona y así para todos los números están ordenados en función de una persona. Bueno, ese es el programa principal para que sepan el tipo de datos que voy a correlacionar. Todavía me hace falta escribir algo más, pero primero vamos a ver con qué nombres dejo las funciones. Voy a graficar. Y voy a graficar como lo explicamos hace 15 días con matplotlib, matplotlib.pplot y lo voy a llamar PLT, ¿sí? También voy a pedirle al programa que me dé ese coeficiente de correlación, pero para tener una mejor idea de lo que significa el coeficiente de correlación, voy a graficar los resultados. Voy a hacer una función que se va a llamar correlación de X de Y, bueno, guión bajo X o guión bajo Y. ¿Qué va a recibir mi función correlación? Va a recibir una lista de datos X y va a recibir una lista de datos Y, ¿sí? Bueno, muchas X, muchas Y, ya saben que las X tienen que ver con un promedio de la prepa y las Y tienen que ver con el promedio del examen de admisión. Lo primero que necesito saber es cuántos alumnos son, para cuánto es la muestra. Entonces con len X, len Y daría lo mismo, nada más lo tengo que hacer una vez para unos. Necesito, si se fijan en el PDF, sumar todas las X, sumar todas las Y y multiplicar X por Y. Vamos a empezar con eso. Bueno, el resultado de multiplicar las X por las Y las voy a guardar en una lista que ahorita está vacía, que es la lista prod por producto. Luego, para cada XY y para cada YI en zip XY, es decir, lo que acabamos de explicar hace un momento, vamos a unir el 90 con el 85, el 92 con el 87, el 95 con el 86. Multiplícame el 90 por el 80, el 90 por el 85, el 90 por el 87, pero a la vez vémelo guardando append en esa lista vacía que se llama prod. ¿Qué vas a hacer? Tomar una X y multiplicarlo por una Y.
Y ya, ahí está hecho. Esta lista prod tiene todos los productos, 90 más 80 por 85, 92 por 87, 95 por 86, pero ahora quiero sumarlos. Entonces, todos los números de esa lista que se llama prod, los voy a sumar. Y el resultado le voy a llamar suma prod, suma de productos. Para sumarlos, utilizo la función sum y que lo haga con la lista prod. Ahora, quiero la suma de todas las X, pues también con la función sum, que sume todas las X. También necesito la suma de todas las Y, pues con la función sum, que tome todas las Y y la sume, y el resultado le llamo suma-y. Luego necesito el cuadrado de la suma de todas las X, es decir, esta parte de aquí. Y esta parte aquí en el denominador al final. Ya tengo la suma de las X, pues sácale el cuadrado y el resultado lo voy a llamar cuadrado suma X. Y al otro cuadrado suma Y. Y bueno, ¿cómo se calcula? Pues sí. Okay. Si ya tengo la suma de todas las X, ese número lo elevo al cuadrado. Y si ya tengo la suma guión bajo Y de todas las Y, lo elevo al cuadrado. Muy bien. ¿Qué me hace falta? Vamos al PDF. Me hace falta sacar el cuadrado de todas las X y todos esos cuadrados sumarlos. Es decir, esta parte y esta parte. Eso lo tengo que hacer con un ciclo. Y el cuadrado de todas las X, en principio lo voy a guardar, todos esos datos, todos esos cuadrados los voy a guardar en una lista vacía. Es más, hasta lo voy a hacer a la par para que vean. Voy a hacer algo muy parecido con el cuadrado de todas las Y. ¿Cómo le hago? Para cada X en la lista de X, o sea, para cada X en X, haz lo siguiente. Eleva tu X al cuadrado y el resultado guárdalo en la lista vacía, bueno, al principio vacía, que se llama X cuadrado. ¿Sí? ¿Cómo lo guardo? Ya saben, con append. ¿Y qué voy a guardar? Cada XY, pero elevada al cuadrado. Bien. Pues voy a repetir un procedimiento prácticamente igual para Y. Solamente que voy a decir para Y, en cada Y, guárdamelo en la lista vacía Y cuadrado. Y eso son todas las Y elevadas al cuadrado. Bien. Pues ahora ya tengo todos los elementos para hacer esa operación. Voy a hacer primero los cálculos del numerador. N por el sumatorio de XY menos sumatorio de X por sumatorio de Y. Y es más, miren, lo puedo hacer en un solo renglón todas las operaciones, pero me quedaría un renglón muy extenso y en el que sería muy fácil equivocarse. Entonces lo separo en numerador y denominador. El numerador entonces es N por la suma, ¿cómo le llamé? Suma prod, renglón 13. Y el resultado le voy a restar suma X por suma Y. Ahí está el numerador de mi cálculo. Ahora el denominador. Bueno, aunque el denominador me conviene en dos partes porque
es un paréntesis con puras X y es otro paréntesis con puras Y. Entonces lo voy a hacer en dos partes. Denominador 1 y un denominador 2. ¿Qué es el denominador 1? Es n, el número de alumnos, por x cuadrado suma menos cuadrado suma x. ¿Cómo lo entiendo yo? Cada x al cuadrado, la sumatoria de cada x al cuadrado, mientras que esta es el cuadrado de la suma de todas las x. El detalle es que este cuadrado suma está en el renglón 16 y este cuadrado suma x, que se llama así, cuadrado suma x. No es cierto, todavía no hago la suma. Cuadrado suma x no la he hecho, se me olvidó. Fíjense, aquí saqué el cuadrado de todas las x, pero no sumé. Entonces me hizo falta este detalle. X cuadrado suma es igual a la suma de todas las x al cuadrado. Ahora sí. Y tengo que hacer un sumatorio similar para todas las y al cuadrado. Y cuadrado suma es igual a la suma de todas las y al cuadrado. Ahora sí. Y entonces este denominador 1 que está escrito para x va a ser muy parecido al denominador 2 que va a estar escrito para y. Va a ser n por y cuadrado suma menos cuadrado de el cuadrado de las sumas de y. Y ahí tengo el denominador 2. El denominador, regreso al PDF, pues el denominador es el denominador 1 por el denominador 2 y raíz cuadrada del producto. Entonces es paréntesis denominador 1 por denominador 2 y el resultado elevado a la punto 5 para tener la raíz cuadrada. Y pues ya finalmente la correlación es igual a un numerador entre un denominador y voy a retornar la correlación. Y se acabó mi programa. Vamos a completar el programa principal. Ya tengo las calificaciones que quiero comparar. Lo único que me hace falta es mandarlas imprimir. Print. Esas calificaciones las voy a mandar a la función que se llama correlación XY. Correlación-X-Y. ¿Y qué voy a mandar? Voy a mandar dos listas. Una lista que se llama promedio prepa y otra lista que se llama promedio admisión. Bien, entonces renglón 42 me imprime el coeficiente de correlación, pero también quiero graficar plt.scatter. ¿Qué quiero graficar? El promedio de la prepa contra el promedio de admisión. Y quiero ver la gráfica PLT, como lo explicamos la clase anterior, PLT show. Creo que está completo. Aquí fue en muy fácil equivocarse. Vamos a ver si tenemos error al estar tecleando. Sí tenemos un error en el renglón 42 por escribir promedia. No es promedia, es promedio. Bien.
Vamos de nuevo, F5. Tengo otro error en el renglón 21 por escribir x-cuadrado. No, más bien me equivoqué en el 19, que me faltó la A para que fuera cuadrado. Y aquí también me faltó la A para que sea cuadrado. Cuadrado, cuadrado. Bien, vamos otra vez, F5. Ahora sí, ya estuvo el resultado. El programa completo. Punto 3140 es el coeficiente de correlación. La correlación es muy baja. Y aquí está la gráfica del 96 contra el 85, el 92 contra el 85, contra el 87, el 95 contra el 87, etcétera. Bueno, están revueltas, pero aquí está la gráfica y si se ve, pues realmente no hay una correlación, no se sigue una línea a una curva bien definida. Son unos datos con una correlación muy baja. ¿Sí? ¿Preguntas? Profe, ¿puede volver a explicar un poco como rápido? Es que como que me perdí un poco en la parte de, a ver, dije dónde, denominador 1 y denominador 2. Ok, básicamente es el primer, de esta ecuación, el denominador, el primer paréntesis lo llamo denominador 1 y el segundo paréntesis lo llamo denominador 2. Y luego los multiplico, le saco raíz cuadrada y ya lo llamo denominador. Pero, ¿qué hay dentro de cada uno de cada uno de esos denominadores 1 y 2? En el denominador está n por x cuadrado suma. Si te fijas, es n el número de alumnos por la suma de todas las x elevadas al cuadrado. Y luego le restamos el cuadrado de la suma de todas las x, sumas todas las x, que es lo mismo que tienes en el numerador, y ese número lo elevas al cuadrado. ¿Sí? Entonces el denominador 1 lo haces con las x, el denominador 2 lo haces con las y, multiplica los dos denominadores en el renglón 32, los elevas a la punto 5 para sacar la raíz cuadrada, y tendrás el denominador completo. Ya nomás restas numerador y denominador. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Miren, a ver si hubiera otras preguntas de esto. Fíjense, le voy a cambiar un poco, voy a inventar números 90, que sean 90, 91, 92, 92, 95, 93, 96, 97, 87, 88, 88, 88, 90, 89, 95, 96, 98, 98, 96, 97. Aquí creo que va a haber una mejor correlación. Voy a volverlo a correr, F5. Y sí, la correlación ya prácticamente es de punto por arriba del punto 95, punto 96. Y si se ven ahora sí, eso empieza a aparecer una especie de línea recta de la cual podríamos sacar una ecuación que tiene una correlación no tan mala, ¿sí? Respecto a los resultados de la primera lista. Entonces, el programa es bastante útil para correlacionar dos series de datos. Bueno, vamos al siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo no solamente es estadística, pónganle atención porque es algo muy interesante, algo que también tenía tiempo queriendo platicarlos con ustedes. Vamos a aprovechar las estadísticas, pero para leer datos de un archivo externo, ¿sí? Voy a escribir un programa
Ahorita vamos a hacer cualquier cálculo de estadística, pero lo importante es que me va a permitir leer datos de un archivo de texto, .txt. Bien, primero voy a armar ese archivo. Dejen bajar el Spider. Dejen, bueno, aquí el PDF. Voy a escribir un archivo de texto que tenga estos números. 100, 60, 70, 900, 100, etcétera. Pero quiero que vean cómo lo haría. Dejen también bajar el Safari para que vean el escritorio de mi computadora. Y aquí tengo un archivo de texto que se llama mis datos, ¿sí? Voy a poner la vista previa. Y este archivo de texto lo único que tiene es una serie de números que yo tecleé. 100, Enter, 60, Enter, 70, Enter, 900, Enter, etcétera. Y yo guardé este archivo con el nombre mis datos. ¿Cómo puedo hacer este archivo? Con cualquier editor de texto. Con el mismo Word lo pueden hacer, nomás a la hora de guardar el archivo que tenga extensión .txt. Yo lo hice con este editor que se llama EA Writer. Pues lo único que, miren, aquí están mis datos, lo único que, a ver si lo carga, sí, aquí está. Lo único que tienen que hacer es teclear los números 100, 60, 70. Si quieren seguir escribiendo, 1500, Enter, 200, Enter, 360, Enter, ¿sí? Y ya después lo guardo. Bueno, aquí ya no me va a pedir en qué formato porque ya lo guardé en .text. TXT. Es lo único que tengo que hacer. Bueno, aquí está el archivo. De ahí voy a tomar los datos para que el programa haga un cálculo. Por ejemplo, calcular la media. ¿Sí? ¿Cuál es la única condición sobre todo para no tener que especificar la ruta de dónde está guardado mi programa y dónde están guardados mis datos? Que el programa y los datos los guarde en el mismo directorio. Ahorita no he escrito el programa, pero ahorita que escriba el programa lo voy a guardar aquí en el escritorio de mi computadora. Bien, me voy a Spider. El objetivo principal es leer datos de un archivo de texto, pero como me entienden, tengo que hacer algún cálculo para que vean que sí lo hace bien. Voy a hacer un programa que encuentre la suma de los números escritos en un archivo, ¿sí? Bien. Entonces voy a escribir una función que se va a llamar suma de datos y que va a leer los datos de un archivo. ¿Cómo se llama el archivo? Eso, el nombre que yo le puse de mis datos va en el programa principal. Aquí la función va a recibir un archivo cualquiera y lo va a llamar file name, ¿sí? El nombre del archivo en inglés es así como un estándar para que lea cualquier archivo. Como va a ser una suma, en principio ese resultado de la suma está en 0. Entonces fíjense, lo que sigue siempre hay que teclearlo de esta forma para que acepte la información de ese archivo externo. With, open, dos palabras reservadas. Con open, con esas par de palabras lo que hace es irse al archivo que se llama como tú quieres que se llame y la información la va a ir sacando y la va a ir almacenando, ¿sí? Entonces, todo esto, el with, el open y el as son obligatorias en ese orden, ¿sí? Field name, aquí le pude haber puesto cualquier otro nombre y igual funciona, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer? Ya está dentro del archivo. Entonces se va a ir de línea en línea para cada línea en
esa serie, en ese archivo que lo renombré como F, va a ir sumando. Toma la S que tengo en el renglón 9, que en principio es 0, ¿sí? Y toma el valor que aparezca en la primera línea. Aunque en la primera línea yo escribí un 100, un 60, un 70, en realidad yo lo que escribí no fue un número, fue una cadena. Entonces Python lo primero que tiene que hacer es que esa cadena la convierta en número. Como el número puede ser entero, puede ser flotante, pues le digo que lo tome como un flotante, ¿sí? Entonces toma la cadena que aparece en cada línea, conviértelo a número flotante, súmaselo al resultado último y tendrás el resultado parcial de tu suma hasta este punto. Cuando hayas sumado todos los números que aparecen en cada línea, entonces salte del ciclo y imprímeme el resultado. La suma de los números es 2 puntos, cierro comentario y que me imprima ese que es la suma. Ahora voy al programa principal. Programa principal. Me faltó el hashtag. Programa principal. ¿Por qué tengo que escribir un programa principal? Porque mi archivo no se llama filename, ¿sí? Entonces le tengo que decir, a ver, vea la función que suma datos, que se llama suma datos, y dile que saque los datos de mi archivo que se llama misdatos.txt y que lo haga, ¿sí? Ahorita no lo va a hacer porque no he salvado el programa. Aquí sí tengo que guardar el programa. Y lo voy a poner aquí en el mismo lugar donde está el archivo. Nada más. Espérenme que me haga caso Spider. Aquí está. Entonces le voy a poner de título a mi programa. Le voy a poner de título suma datos. Más que me permite escribir. Allá. Suma datos. Y que me lo guarde en el escritorio de la computadora. Escritorio desktop. Para que quede junto con el archivo. Vamos a ver si ya lo hizo. Aquí está. Suma datos, ya está el programa, ya está guardado en el mismo lugar donde están mis datos. Y entonces ahora sí puedo correr el programa. F5. Y ahí está. La suma de los números es 5,730. Revisen los datos. 100, 60, 70, 900, 100. Pues sí. Sí, son. Tengan la seguridad de que sí son los 5,000 que me anuncia aquí el programa, 5,730. Entonces, a veces, muchas veces, no a veces, muchas veces para nosotros es mucho más cómodo teclear datos en un archivo de texto o en una hoja de Excel, por ejemplo. Ahorita también vamos a ver ese caso. Y entonces es mucho más incómodo estar tecleando una gran cantidad de datos en el programa, ¿sí? Entonces, mejor le decimos al programa, vete a tal archivo y toma los datos. Voy a hacer una segunda versión de este programa. Un nuevo archivo. Y ahora voy a hacer un programa que encuentre la media de los números escritos en un archivo. Voy a utilizar el mismo archivo. Fíjense, este programa va a ser más interesante porque quizás fue una versión muy simple, porque en la misma función suma datos hice dos cosas: leer datos y hacer la suma. Y a veces las operaciones no son tan simples.
Entonces, generalmente hay que hacerlo por separado. Una función que lea los datos del archivo y otra función que haga las operaciones. Así lo voy a hacer acá, lo voy a hacer por separado. Primero una función que lo único que va a hacer es leer datos del archivo. Y el archivo, de nuevo, se llama filename. ¿Sí? Los va a leer y los va a guardar. ¿Dónde? En una lista. Yo digo que los guarde en una lista que se llama números. ¿Sí? Entonces, fíjense, esto es prácticamente lo mismo que escribí hace un momento. With open file name as f. For line, para cada línea en f, saca cada número de cada línea y añádelo a la lista que se llama números, con el append que hemos utilizado muchas veces el día de hoy. Les recuerdo, cada número de ese texto es una cadena, entonces hay que convertirlos a flotantes o a enteros, si fuera un caso de números exclusivamente enteros, y que la función me regrese una lista de números. ¿Qué números? Los números que estaban en el archivo. Pero ahora sí ya son números, no son cadenas. Y ahora si hago por separado una función que haga cálculos numéricos, como ya lo he hecho creo que por tercera vez, calcular la media de una lista. Sum números, n es igual a len números, y la media es S sobre N, y que me regrese return la media de esos números. Bien, ahora sí voy a hacer mi programa principal. Programa principal, pues es, ¿dónde están los datos? Los datos están en un archivo que se llama mis datos. ¿Y a dónde los voy a enviar? Los voy a enviar a una función que se llama leer datos. Entonces, voy a ir a una función que se llama leer datos y le voy a enviar mi archivo que se llama misdatos.txt. Este renglón 14, ¿qué sucede? Va a obtener una lista con los números de mi archivo. ¿Sí? Esa lista yo la voy a enviar a la siguiente función que se llama media, para que con esos números, ya no son cadenas, me haga el cálculo de la media. Y ya nomás que me imprima el resultado. La media es igual a la media que calcule. Y se acabó. F5, vamos viendo qué sucede. 477.5. ¿Sí? Entonces, renglón 20 mandó el archivo a función del renglón 5. La función del renglón 5 regresó una lista de números al renglón 20. El renglón 21 toma esa lista y lo manda a la función del renglón 12. La función del renglón 12 hace el cálculo de la media y lo regresa al renglón 21 y se imprime en el renglón 22. Fíjense, si quieren hacemos una impresión parcial de números para que vean quién es números. F5. Números es una lista de números. Ya son números. Eran cadenas en el archivo. Los tomó del archivo y ya son números, ya es una lista de números. ¿Sí? Si necesitan esa lista, pues la pueden imprimir aquí en el renglón 10, pero si lo único que quieren es la media, pues le quitan este print y la media es 477.5. ¿Sí? Entonces ahí están dos programas en el cual leímos datos de un archivo. ¿Preguntas? No, profe, todo bien. No, profe. Bien. Dirán, pero pues a mí lo que se me ocurre es que algo más útil es que yo tenga
datos, diferentes columnas de datos en Excel, en un archivo de Excel. ¿Los puedo tomar? Sí, claro que sí los puedo tomar. Vamos a ver la opción más simple, que no es exactamente con un archivo de Excel, sino es con un archivo de formato .csv. ¿Cómo puedo armar yo ese archivo .csv? Lo puedo hacer en el Excel, lo puedo hacer en cualquier programa para manejar tablas, datos, ¿sí? Fíjense, esto es lo que hice. Una columna que se llama número y escribí 5 números, 10, 20, 30, 40, 50, y una columna que se llama cuadrados, y que lo único que hice es calcular el cuadrado del número, 10 al cuadrado 100, 20 al cuadrado 400, 30 al cuadrado 900. Fíjense, yo no lo hice con Excel, lo hice con Numbers, que es la hoja de cálculo de Apple, pero bueno, hacerlo con Excel o hacerlo con Numbers o hacerlo con cualquier otra hoja de cálculo, por ejemplo, la hoja de cálculo también que de Google te daría el mismo resultado. Mando a abrir una página nueva, una página en blanco, a crear una página en blanco. Y empiezan a teclear sus datos, ¿sí? Pueden ser 2 columnas de datos, más puede ser el problema anterior, puede ser una sola columna de datos, o pueden ser 3, 4, 5 columnas de datos, las columnas que ustedes quieran. No sé por qué está tardando esto tanto, pero lo que vamos a tener, pues es un archivo con 2 palabras que son los títulos de las columnas y 2 números separados por comas, 10,100, 20,400, 30,900. Aquí hay varias comas que se generaron con la vista previa, pero no me causaron problema. Bien, entonces les digo, escribí una columna que le llamé números, escribí una columna que le llamé cuadrados. Entonces lo único que hice fue inventarme 5 números, 10, 20, 30, 40 y 50. ¿Sí? Y entonces hice que calculara el cuadrado, signo igual, celda A2, teniendo problemas con este programa, pero bueno, aquí va. Signo igual, celda A2 y elevado al cuadrado, enter, ¿sí? Entonces ya nomás copié y pegué. No me equivoqué. Copié y pegué y ahí tengo los cuadrados. Y lo salvé con el nombre de cuadrados. Aquí está. No más que salvar, no es cierto, no lo salvé, porque si lo salvo, el clásico salvar o guardar, me lo guarda con el formato del programa. Más bien lo exporté. Y cuando lo exporto, tienes opciones de exportarlo como PDF, como Excel o como CSV. Entonces elijan CSV. Bueno, hay otras opciones, TSV y otras versiones más viejas de este programa. Elijan CSV y pónganle el nombre que ustedes quieran. Y entonces aquí está mi archivo cuadrados. Bien, ¿qué voy a hacer con ese archivo? Voy a graficar los datos, voy a graficar los números contra su cuadrado. Entonces me voy a Spider. Un nuevo archivo. Entonces, una descripción, graficar los datos en un archivo, punto CSV.
Tengo que importar una función que se llama CSV, que va a reconocer ese tipo de archivos. Y como quiero graficar, también ya lo sabemos desde hace 15 días, voy a importar matplotlib.pyplot as plt. Entonces, ese es el par de importaciones que tengo que hacer. La primera es para que me reconozca el archivo. La segunda para que me grafique. Y lo voy a hacer de nuevo en dos partes. Una función que grafique, y la voy a llamar graficar, como la misma función que escribimos hace 15 días. Va a recibir unos números ejes X y otros números como eje Y. Entonces yo le digo plt.scatter. Grafícame X contra Y. Y luego le voy a poner plt X label. Quiero que el eje X se llame número. Números, ¿sí? Luego quiero que el eje Y se llame cuadrado, cuadrados. Cuadrado o cuadrados, cuadrados. Le voy a poner. Y luego quiero que, no le voy a poner un nombre a la gráfica, pues que me la muestres, que la despliegues en pantalla. Muy bien, eso es lo que aprendimos hace 15 días. Ahora voy a hacer una segunda función que va a leer los datos del archivo CSV y los va a interpretar como números. Entonces, de nuevo, va a leer cualquier archivo con cualquier nombre y voy a extraer dos series de datos, los números y sus cuadrados. En principio los voy a acomodar en una lista. Los números en una lista que se llama números. Entonces creo la lista vacía y sus cuadrados en otra lista que se llama cuadrados. Y en principio creo la lista que es una lista vacía. Lo que sigue es muy parecido a lo que hicimos con el archivo de texto. With open, entre paréntesis, file name, as f. Entonces, el siguiente renglón no le vayan a cambiar nada, ¿sí? Es la forma en que Python va al archivo. Le dicen reader igual a csv.readerf, ¿sí? Y luego next reader, ¿sí? Aquí lo que entiendo es, estamos mandando a Python a que lea datos de un archivo CSV con los que lo está conociendo como F. Y el next reader está leyendo todos los renglones, ¿sí? Pero quiero que los identifique. Quiero que sepa que una columna son los números y que otra columna son sus cuadrados. Entonces, aquí el renglón 18, 19, bueno, 17, 18, 19, pásenlo como está. Y aquí sí, ya dependiendo de lo que vamos a hacer, nosotros podemos escribir cosas diferentes. Yo digo que, bueno, a cada fila le llamo fila. Entonces, para cada fila en Reader, al final el archivo que reconoce Python se llama Reader, ve lo siguiente, haz lo siguiente. Saca los números de la primera columna y añádelos a la lista vacía que yo llamé números, ¿sí? En el archivo CSV no hay números, hay cadenas. Entonces con float los convierte en números, ¿sí? Pero la fila tiene dos columnas. Entonces estás en la primera fila, lee el primer elemento y el primer elemento tiene el índice 0, ¿sí? Lo que esté en el primer elemento, guárdalo como un número. Lo que esté en el siguiente elemento, guárdalo como un cuadrado. Cuadrados.append, conviértelo a número flotante, sigo en la misma fila, pero ahora el siguiente elemento es el elemento en el índice 1.
¿sí? Y hazlo para todos los renglones de ese archivo. Ya que acabaste, return datos, la lista de números y la lista con sus cuadrados. Ahorita hacemos impresiones parciales para que vean quién era números y quién era cuadrados, ¿sí? ¿Qué va a hacer el programa principal? Va a tomar este par de lista de números, los va a mandar al renglón 8 para que se grafiquen. Pero eso hay que escribirlo en el programa principal. Programa principal. Entonces, ve a la función que se llama leer CSV y llévales mi archivo. ¿Cómo se llama mi archivo? Mi archivo se llama cuadrados. Llévale mi archivo cuadrados.csv. ¿Sí? Y la función leer, ¿qué te va a regresar? La función leer te va a regresar dos listas. Una lista que se llama números y una lista que se llama cuadrados. ¿Sí? Bien, ya que tienes ese par de listas, mándalo a la función del renglón 8 que se llama graficar. Mándale la lista que se llama números, mándale la lista que se llama cuadrados y la función graficar que te los grafique. Y se acabó. Miren, aquí todo lo que está de 8 a 12 lo explicamos hace 15 días. Todo lo que está de 20 a 23 es un ciclo que se va de renglón a renglón, ¿sí? El 15 y 16 son unas listas vacías. Lo realmente nuevo son los renglones 17, 18, 19. Es lo único que tenemos que escribir para que saque los datos de el archivo. Bueno, y este ciclo para que se vaya a la columna que yo quiera. Por ejemplo, si mi archivo hubiera tenido 3 columnas, pero los datos se hacen con la columna 1 y con la columna 3, entonces aquí no hubiera escrito fila corchetes 1, hubiera escrito filas corchete 2 para que se vaya a la columna 3. Bueno, pero en mi problema no existe la columna 3. Bien, F5, ya está. Ya está la gráfica de el 10 contra el 100, el 20 contra el 400, el 30 contra el 900, el 40 contra el 1600 y el 50 contra el 2500. Se fue sin problemas al archivo que yo tenía guardados y hizo las operaciones que esperaba. Obviamente aquí lo estoy probando con 5 números, pero ustedes pueden tener un archivo de Excel con 100, 200 datos y se los va a graficar así de fácil con este programa. ¿Preguntas? No, profe, todo bien. Tomé como pretexto estadística, pero piensen en cualquier programa en el que hemos tecleado algunos datos para probarlo. Cualquiera de esos programas puede extraer los datos de un archivo independiente del programa Python. Y les repito, eso es de veras de lo más útil que podemos tener nosotros en ingeniería, porque muchas veces no hacemos gráficas generalmente no hacemos gráficas de 5 o 10 puntos. A veces tenemos gráficas de 20, 30 o más puntos. Y teclear esos 20 o 30 puntos en una lista en Python es un renglón larguísimo en el que es muy fácil equivocarse. Entonces, mejor tecleemos los datos en Excel, tecleemos los datos en un archivo de texto, incluso en el Word lo pueden hacer, guárdenlo como texto, guárdenlo como CSV y que su programa los lea. Dirán, ¿y no puedo guardarlos en el formato de Excel o en el formato de Word? Sí, también se puede, nomás necesitamos funciones diferentes y órdenes diferentes, que podríamos investigarlos y hacerlo, pero primero lo básico. Lo básico, el archivo de texto más fácil, más sencillo es un .text
la hoja de cálculo más simple es una .csv. Por ejemplo, ahora con la pandemia, cada que iniciamos semestres, toda la información de ustedes, sus nombres, sus códigos, sus correos electrónicos, la universidad me los hace llegar en un archivo CSV, no en un archivo de Excel, no en un archivo de numbers. Es un archivo .csv donde está toda la información de ustedes. Entonces, ese archivo, pues yo lo abro con Excel y ya lo guardo con formato Excel para tener sus correos electrónicos, pero me podría hacer un programa en el que tabule toda la información de los alumnos de mis cursos, ¿sí? Entonces sí es bastante común guardar información en este tipo de archivos. Bueno, pues con eso terminamos el tema de hoy, que era estadísticas, pero que aproveché las estadísticas para ver cómo leer datos de un archivo .text y datos de un archivo .csv. La próxima semana, ahorita hablamos del proyecto, si tienen preguntas, la próxima semana ya vamos a estar en objetos, en clases y objetos. Recuerden, se los platiqué también la semana pasada, cuando uno empieza a leer sobre Python, una de las primeras cosas que todo el mundo te dice es que Python es es un lenguaje de programación orientado a objetos, pero hasta ahorita no hemos hablado de objetos. Hay una razón. Primero hay que revisar todo lo que hemos revisado hasta el día de hoy. Hay que entender muy bien el tipo de datos que existen, las listas, los diccionarios, las tuplas, los conjuntos. También hay que entender muy bien los ciclos for, los ciclos while, también las iteraciones if, el if, todo eso hay que verlo primero, ¿sí? Ya lo cubrimos, aparte algunos temas que yo consideré esenciales para ingeniería, como son graficar datos, hacer álgebra con datos, trabajar un poco con el NumPy y ahorita hacer algo de estadísticas. Ya también lo cubrimos, entonces ahora sí, ya el resto del curso se lo podemos dedicar a objetos. ¿Qué quiere decir eso de programación orientada a objetos? De eso empezaremos a platicar la próxima semana, el lunes. ¿Preguntas? Bueno, y ahora sí, también si tienen preguntas del proyecto. Profe, yo tengo una duda con la tarea que era para hoy, con el formato de cómo se subía. Yo lo hice en el código y le subí el código y mandé las capturas. ¿Está bien así? Sí, así está bien. Ah, ok. Capturas nada más. Ah, por cierto, hay una tarea también de esto de estadísticas, nomás que no le he subido. Ahorita en la tarde va a aparecer, ¿sí? Son una serie de datos y hacer cálculos básicos de estadísticas, ¿sí? Pero no alcancé a subirla ahorita al Classroom. Sería igual que todas las tareas para el siguiente miércoles. Lo subo en el transcurso de la tarde de hoy, ¿de acuerdo? Para que lo tomen en cuenta. En cabo, también Classroom les va a avisar cuando aparezca la tarea. El proyecto, la segunda parte del proyecto tiene de fecha mañana, pero lo puedo modificar. Tenemos ahorita ya un balance del tiempo, tenemos todavía tiempo para hacer estas mejoras. Incluso yo creo que voy a mover esa fecha hasta el lunes de la siguiente semana, cuando nos volvemos a ver por si hubiera alguna duda, ¿de acuerdo? Entonces, le voy a dar más tiempo a esta segunda parte del proyecto. ¿Preguntas de eso? Yo, profe, también tengo una duda. En mi proyecto yo le puse un menú donde el alumno
donde el alumno, pues, bueno, el utilizar escogiera qué quiere hacer, si convertir, digo, encontrar atmósferas, todo eso. ¿Está bien? ¿Lo sigo dejando así o cree que eso está mal? Es un, bueno, es un menú en el que se despliega en el mismo, en la misma terminal, ¿o qué? Sí, ahí mismos, ahí dice que qué es lo que quieres encontrar, si temperatura, atmósfera, y ya lo seleccionas y luego ya te va diciendo que ponga las unidades. No, está bien, Ok, eso está bien, pero bueno, también ya si lo reviso cuando toque y si hay algo, pues ya te lo comentaré, pero sí, el que te despliegue primero un menú para hacer las elecciones, pues sí es siempre buena idea, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta. Sí. Bueno, en mi programa, al menos al final tenía una opción de volver a hacer otra operación, pero pues me provocaba problemas. ¿Tengo que añadirle igual una opción para que haga otra operación o está bien que nada más haga una operación por ejecución? ¿De qué tipo de calculadores? Es pues esas que hacen como multiplicaciones y cosas así, o sea, Ah, la que escogimos calculadora 10. básica. Ajá, la básica, sí. Mira, está bien, o sea, lo básico es que haga una operación, pero, pero no debería ser tan difícil que le hicieras la pregunta, te diga que sí y se regrese al menú inicial. ¿Por qué los problemas? Es que, bueno, al menos yo tengo un menú también desplegable y el menú está puesto en un ciclo while y como que a veces me lo detecta medio mal, como que se confunde, no sé bien qué pasa, a lo mejor lo tengo que reestructurar el menú para que no me provoque ese problema. Mira, vamos mejor haciendo una cosa, o sea, si al final sigue dando los problemas, quítaselo, pero mejor vamos viendo en estos días cómo corregir el problema. Mejor muéstramelo en el chat, lo reviso y ya te doy alguna idea de qué podría estar haciendo mal y así mejor pues aprovechas estos días para revisarlo, que al cabo todavía no urge la entrega. Mándame unas capturas o algo para ver si podemos encontrar fácilmente en qué falle, ¿sí? Sí, está bien, gracias. Bueno, sí, porque sí quedaría mucho mejor este tipo de calculadoras, que el usuario decida si ya decidió de hacer cálculos. Piensa tú cuando vas a tu calculadora, o sea, muchas veces vas a tu calculadora para hacer dos, tres cosas, ¿sí? Que son parte de una misma tarea o de un mismo problema. Muy pocas veces vas a tu calculadora por un cálculo, ¿sí? Estás haciendo una tarea, un problema y lo usas 3, 4 veces. Entonces yo creo que sí sería más interesante que te permitiera seguir haciendo cálculos. Vamos revisando a ver dónde podría estar el error, ¿sí? Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Si no hay preguntas, voy entonces a subirles la tarea de estadísticas que es para el miércoles y les voy a cambiar la fecha de la segunda parte de la calculadora para el lunes, ¿sí? Quizás alguno de ustedes me haya hecho preguntas por correo electrónico o por Classroom ayer, hoy, no he revisado. Si así fue que me han hecho preguntas, más tarde me pondré a revisar esos mensajes y pues les contestaré. También hace rato subí calificaciones de una tarea. Si me hacen preguntas, si me hacen comentarios, pues tampoco los he visto, más tarde los veré y y en su momento les contestaré, ¿de acuerdo? Bueno, voy a dejar de grabar. Hoy